Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a revisar el tema de gastropedia, estenosis hipertrófica congénita del píloro, la cual se define como una disminución de la luz intestinal a nivel del píloro, y esto se produce debido a que vamos a empezar a tener una hipertrofia e hiperplasia de la capa muscular antropilórica. Hay que tener presente que esta enfermedad es la causa más frecuente de cirugía abdominal en lactantes menores de 2 meses, siendo también la causa principal de alcalosis metabólica en pediatría. Esta última por vómitos de repetición en donde perderemos hidrogeniones. Recuerda que esto va a ser un hallazgo muy importante a nivel de los laboratorios, pero ten en cuenta también que la clínica va a depender del grado o el nivel en que esta enfermedad ha evolucionado, ¿sale? Tanto los grados de desnutrición como los grados de desequilibrio hidroelectrolítico serán dependientes de la evolución de la enfermedad. Dentro de los factores de riesgo que debes de recordar es que afecta predominantemente a los primogénitos, es decir, al primer hijo, pues va a ser el que mucho más probabilidades va a tener de desarrollar la enfermedad. Menores de 5 meses, también existe una muy fuerte asociación en los pacientes que ingieren macrólidos durante las primeras 2 semanas de vida, pero luego va a reducirse en los pacientes que consumen antibióticos entre las 3 y 6 semanas de vida, siendo los macrólidos por excelencia asociados a esta enfermedad la citromicina y la eritromicina. En este caso, te puedes hacer la pregunta, ¿por qué estos macrólidos? ¿Por qué estos bacteriostáticos forman parte de la etiología de la enfermedad? Pues bueno, recuerda que dentro del mecanismo de acción de los macrólidos hay un agonismo sobre los receptores de motilina que ejercen un efecto motor en la musculatura gástrica, por lo cual tendrán una relación directa en el desarrollo de la enfermedad. Los pacientes varones con una relación sobre las mujeres 4 o 5 sobre 1 tienen una mayor probabilidad de tener la enfermedad, así como también de pacientes que tengan grupos sanguíneos B y O, y aparte que sean caucásicos o blanquitos. Un dato importante también es que del 6 al 20% de los pacientes afectados por esta enfermedad van a tener anomalías congénitas asociadas, siendo estas las más comunes una fístula traqueosofágica o bien agenesia o hipoplasia del frenillo del labio inferior, y por otro lado hasta un 7% de los papás del hijo afectado van a tener la enfermedad, y la ocurrencia entre hermano a hermano varía del 5 al 9%. Hay que tener presente también que algunos síndromes asociados se pueden manifestar en la estenosis congénita del píloro, como por ejemplo la gastroenteritis eosinofílica, el síndrome de Cornelia de Lasch, la trisomía 18 y el síndrome de Zellweger. Y bueno, antes de hablar de la clínica, recuerda que se va a presentar principalmente entre las 2 y 8 semanas de vida. Pero ten en cuenta que cuando hablamos de pacientes prematuros, estas van a presentar una clínica más tardía y atípica. Es decir, no vamos a tener los típicos vómitos en proyectil o vómitos en escopetazo. Muchas bibliografías puedes encontrar el término diferente. Entonces, el signo principal en un paciente que no es prematuro en este caso, es un vómito. Es un vómito en proyectil o también conocido como en escopetazo. También suele ser progresivo y por lo general aparece después de que el bebé come. Es decir, es postprandio. Por lo tanto, al estar vomitando de manera recurrente, el bebé va a perder ácido, que precipita a la alcalosis metabólica. Tendremos un bebé desnutrido y deshidratado, por lo cual el grado tanto de la desnutrición como de la deshidratación dependerá del tiempo de evolución de la enfermedad, pero por lo general el bebé estará ansioso, letárgico por la falta de alimento y va a succionar sus deditos. Tras la exploración física, encontraremos ondas peristálticas gástricas de izquierda a derecha, desde el borde costal hasta el epigastrio, así como también de distensión abdominal. Por lo mismo, ten en cuenta que en los pacientes con estómago lleno de leche no vamos a poder realizar una palpación muy fuerte porque vamos a tener el riesgo de poder provocarle a este bebé una broncoaspiración. Y viene algo muy importante que no puedes olvidar, y es la oliva pilórica. Por lo general es firme, desplazable, la vamos a poder palpar a nivel del cuadrante superior derecho, en el borde lateral del músculo recto. Tiene un diámetro entre 1 y 2 centímetros. Algo característico es que esta oliva se va a palpar mejor cuando el bebé haya vomitado y no esté llorando, o bien cuando el contenido del estómago haya sido removido por una sonda nasogástrica. Cuando nosotros logramos palpar a esta oliva pilórica, prácticamente ya hicimos el diagnóstico de estenosis hipertrófica del píloro, es decir, es patognomónico este dato, ¿sale? Recuerda lo que te dije, en los pacientes prematuros, por lo general, palpar
en este caso la oliva, o que tengan vómitos de repetición en proyectil, es muy difícil que tengamos en cuenta esos datos clínicos, ¿sale? Primero, porque la oliva va a ser muy pequeñita, ¿sí? Y segundo, porque su estómago es aún más pequeño, por lo tanto los vómitos no van a ser en proyectil. Entonces, en estos pacientes tendremos que hacerles un eco, o sea, un ultrasonido o una serie esófago-gastro-duodenal para poder, en este caso, concluir con el diagnóstico y darle un tratamiento oportuno para que no siga evolucionando la enfermedad. Te dejo las técnicas que refiere la GPC, una del lado derecho de la cuna del bebé y la otra del lado izquierdo. Las dos son realmente buenas, te las dejo para que las revises. Y bueno, una vez sospechado a este paciente de una estenosis del píloro, vamos a solicitar una serie de estudios de laboratorio, ya que recuerda que lo más común que podemos encontrar es una disminución de electrolitos, alcalosis metabólica, pero todo depende de la evolución de la enfermedad. Te recalco esto porque es muy importante. No muchas veces te van a poner el caso clínico típico de que un paciente tenga alcalosis metabólica. Puede ser que no la tenga y tenga datos como por ejemplo el vómito de repetición, pero no tenga la alcalosis todavía, ¿sí? Porque depende de la evolución, ¿sale? También se ha descrito el síndrome icteropilórico, que es una de las asociaciones clínicas más frecuentes y se produce por una elevación de la bilirrubina, que por lo general es una bilirrubina indirecta o no conjugada, ¿sale? Y que por lo general se va a resolver cuando nosotros realicemos la cirugía que veremos más adelante, ¿sale? Si nosotros no pudimos palpar la oliva pilórica, la que previamente comentamos en la anterior diapositiva, pero el paciente cuenta con datos sugestivos de la enfermedad, solicitamos el primer estudio, que será el ultrasonido, teniendo una sensibilidad de 98 y 100% respectivamente. Si en el ultrasonido nos refieren que el paciente cuenta con un diámetro total del píloro mayor de 15 o 18 milímetros, o bien un espesor muscular pilórico mayor de 3 a 4 milímetros, una longitud mayor de 17 milímetros y por último la famosa imagen en doble riel que se produce por el estrechamiento de la luz intestinal, pues nos van a dar prácticamente el diagnóstico en bandeja de plata. También es importante recalcar que el ultrasonido igual nos sirve para poder descartar la presencia de membrana duodenal fenestrada o también páncreas anular. En caso de que no contemos con el ultrasonido o el eco, o bien el mismo no fue concluyente o el paciente o la paciente tenía una presentación atípica, pues bueno, pasaremos al segundo estudio, el estudio de segunda elección, que en este caso es la serie esófago-gastro-duodenal, la cual cuenta con una sensibilidad del 84 al 100%. Y una especificidad del 75 al 100%. Dentro de los datos que sustentan el diagnóstico de una estenosis pilórica a nivel de este estudio, encontramos a una gastromegalia, retraso del vaciamiento gástrico, ondas antiperistálticas, conducto pilórico alargado entre 2 a 3 centímetros, engrosamiento con doble imagen, en este caso doble riel, y por último el signo del hombro, que se debe por acúmulo de bario en el antro prepilórico, el cual se va a dilatar. Recuerda también que cuando terminemos de hacer la serie, extraemos el bario residual por sonda. ¿Esto para qué? Pues para que no vaya a aspirar este bario en este caso el bebé. Y el último estudio en este caso de tercera opción, tercera instancia, pues es la endoscopía gastrointestinal. Esta la vamos a usar cuando tengamos un eco como una serie no concluyentes, ¿sale? Recuerda que tenemos que realizar diagnóstico diferencial con otras enfermedades, por ejemplo, reflujo gastroesofágico, espasmo pilórico, una atonía gástrica, atresia duodenal. Recuerda que a nivel de una obstrucción o una atresia duodenal, por lo general el bebé va a tener un vómito bilioso, ¿sí? Va a ser diferente este es en proyectil no bilioso. Es muy importante que lo recuerdes. O bien una malrotación intestinal. Enfermedades que ya haremos un video específico de cada una. Y bueno, ahora bien chicos, dentro del tratamiento, lo vamos a dividir en tratamiento preoperatorio, la cirugía como tal y el tratamiento posoperatorio. En el tratamiento preoperatorio, con en este caso ayuda de los laboratoriales, veremos si el paciente cuenta o no con deshidratación, desequilibrio electrolítico, hoy me estoy confundiendo, si no tiene o cuenta con desequilibrio electrolítico, indicaremos ayuno de 8 líquidos de 120 a 150 mililitros
por kilogramo por día, glucosa, sodio, potasio y cloro. Estos datos son de la guía de práctica clínica. Si contamos con deshidratación, tendremos que corregir la pérdida de líquidos, electrolitos y desequilibrio ácido-base, así como también de iniciar con bolo cristaloide isotónico a 20 cc por kilo. Evidentemente hay que estar reevaluando constantemente al bebé, poniendo atención en el equilibrio ácido-base y en el flujo urinario, muy importante. Recuerda que no se recomienda usar o colocar la sonda orogástrica porque en este caso extrae el líquido gástrico junto al ácido clorhídrico, lo cual puede favorecer aún más la presencia de la alcalosis metabólica que previamente tenía ya el bebé. Y por otro lado, para que nosotros podamos pasar al paciente a la cirugía, este tiene que estar estable hemodinámicamente de todos lados, ¿sale? Esto es muy importante que lo recuerdes. No podemos pasar a un bebé a cirugía si no está estable, ¿sale? Y bueno, el tratamiento definitivo de la estenosis del píloro es la piloromiotomía de Fredette-Ramstedt. Esto es muy importante, son datos muy característicos. Este nombre es muy preguntado, la cual puede hacerse con distintos abordajes, siendo el de elección por vía laparoscópica. Y esto es porque por vía laparoscópica vamos a cortar la estancia en el hospital del bebé. Vamos a tener una mayor apariencia cosmética, hay mejor recuperación posoperatoria, hay menos complicaciones y menor dolor posoperatorio. No lo olvides. Piloromiotomía de Fredette-Ramstedt, ¿sale? El tratamiento postquirúrgico tiene como objetivo dos cositas: el manejo del dolor y el reinicio de la vía oral, porque el bebé pues no podía comer. Al término de la cirugía, vamos a recomendar la infiltración en la herida quirúrgica, la bupivacaína al 0.125% a dosis de 1 mililitro por kilogramo. Y esto es para poder reducir el dolor, favorecer la recuperación rápida y disminución de requerimientos de otros analgésicos. Terminada la cirugía, el paciente se debe mantener en ayuno de 8 horas con soluciones parenterales a 120 cc por kilo por día, que suspenderemos al poder tolerar la segunda toma de leche, tanto modificada como de la mamá. También se recomienda el uso de paracetamol a dosis de 15 miligramos por kilo por día cada 6 horas por 5 días. Hasta un 80% de los bebés va a seguir regurgitando, pero si lo hace por más de 5 días hay que evaluar con radiología, con estudios de radiológicos, ¿sale? Y por lo general, el vómito en lactantes va a continuar después de 48 horas de la cirugía en un 3.5 a 25%, que por lo general se debe a un edema del sitio de incisión, pero en la gran mayoría se va a autolimitar, ¿sale? La alimentación la podemos iniciar de 4 a 8 horas después de la recuperación anestésica, pero si la llegamos a hacer antes de las primeras 4 horas, ojo con esto, si la hacemos antes de las primeras 4 horas, el bebé va a tener muy mala recuperación y va a presentar vómito de manera recurrente, ¿sale? Datos específicos del reinicio de la vía oral. Por lo general, como te comenté, después de 8 horas, en este caso de ayuno, posterior a la cirugía, después de que haya cedido la anestesia, etcétera, pero tenemos que realizar una evaluación si está apto o no es apto. Iniciaremos electrolitos orales o solución glucosada al 5%, 20 mililitros o seno materno cada 2 horas por 3 tomas. Si logra tolerar esto, damos leche modificada en proteínas cada 2 horas por 2 tomas. Si tolera esto, aumentamos a 30 mililitros y si logra tolerar esto, esta última, pues bueno, dejamos a libre demanda, así de sencillo. ¿Queda claro? Y bueno, dentro de las complicaciones durante la cirugía tenemos a la perforación de la mucosa, que se repara por lo general con un cierre primario y tendremos que hacer una segunda o una extra piloromiotomía en otro lado del píloro. Sí, esto es muy importante, o sea, en el otro sitio de la circunferencia del mismo píloro, ¿ok? Tenemos a la perforación, que es muy importante. Una vez hecha la cirugía, una vez completada tanto la primera o segunda cirugía, en este caso vamos a mantener en ayuno al bebé por 3 días con un reinicio de vía oral como vimos en la anterior presentación, así como también de una profilaxis antibiótica. En el caso de que tengamos dificultad para el abordaje laparoscópico, tendremos que realizar pues de nada nos va a servir estar cuidando al bebé si prácticamente vamos a terminar en una cirugía o una técnica abierta, teniendo en cuenta todas las complicaciones que tiene realizar una cirugía abierta en un bebito tan
pequeño, ¿sale? Y bueno, pasando al algoritmo, esto es un resumen que les pongo del algoritmo. En un paciente que tenemos previamente de 2 a 8 semanas con vómito no bilioso, recuerda que no es bilioso. Si fuera bilioso, nos estaría hablando de una atresia duodenal. Datos sugestivos de una hipertrofia congénita del píloro. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hospitalizar y posteriormente tenemos que evaluar la hidratación. Si tiene una mala hidratación, vamos a hidratarlo con las diapositivas que te puse previamente. Si logramos la hidratación, vamos a palpar esa oliva pilórica. La oliva pilórica, recuerda que es muy importante tener en cuenta esos datos sugestivos porque es el dato patognomónico prácticamente de la estenosis congénita del píloro. Si no logramos palpar la oliva pilórica, pasamos al primer estudio, que es el ultrasonido. Recuerda que el ultrasonido nos va a dar un diámetro mayor de 15 a 18 milímetros, un espesor del músculo pilórico mayor a 3 a 4 milímetros y una longitud mayor a 17 milímetros, aunque también nos pueden decir que hay una imagen en doble riel por la misma hipertrofia. Si no nos dicen nada, no es concluyente o no hay ultrasonido o bien tiene una presentación atípica, como lo vimos previamente, pasamos a la serie esófago gastroduodenal. Si no nos dicen nada, hacemos diagnóstico diferencial, ¿sale? Pero si sí logramos palpar la oliva pilórica, vamos a preparar a ese paciente pues para la cirugía. ¿Cómo lo vamos a preparar? Muy sencillo, con lo que te pongo aquí: ayuno, soluciones parenterales con sus específicas soluciones. Y bueno, por otro lado, una vez que mantengamos a ese bebé estable, acuérdate que debe estar estable. Si no está estable, no lo podemos pasar a cirugía. Completamente estable, realizamos la cirugía. ¿Cuál es? Una piloromiotomía de Ramstedt. ¿Por qué vía? Laparoscópica, ¿sale? Y bueno, el tratamiento postquirúrgico que vimos previamente, paracetamol y el reinicio de la vía oral.